Buenos días amigos, bienvenidos al colegio un día más. Estamos en esta ocasión hablando acerca del Estado y los elementos que forman parte de él. Entendemos que un Estado es una forma de organización política y social que surge con los Estados modernos. Ya veíamos que Maquiavelo era uno de sus ideólogos principales. Es un organismo que va a ostentar la soberanía en un territorio específico, de tal manera que su influencia se extiende dentro de las fronteras. Esto es, por ejemplo, el Estado español tiene jurisdicción, esto es, tiene el poder para implantar leyes, para establecer su soberanía, como digo, dentro de los límites de sus límites territoriales. Para hacer cumplir estas funciones consta de una serie de instituciones que van a mantener el orden en la unidad, va a tener una administración pública que por medio de una serie de funcionarios jerarquizados va a gestionar los medios disponibles y tiene el monopolio de la violencia. ¿Esto qué significa? Que para el cumplimiento de la ley las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a ser los únicos que puedan echar mano o atender a la violencia para cumplir con esos objetivos. El primero de los elementos del Estado sería el pueblo o la comunidad política. En realidad, con la comunidad política nos estamos refiriendo a todas las personas que forman parte del Estado, de tal manera que estamos vinculadas a su ordenamiento estatal. ¿Esto qué significa? Que las leyes que haya en el Estado en el cual nosotros estamos, hemos de cumplirlas. Aquí haríamos una distinción principal que es entre el concepto de pueblo y el concepto de población. Somos pueblo español aquellas personas que estamos vinculadas por medio del vínculo de la nacionalidad a nuestro país. Es decir, yo formo parte del pueblo español porque soy de nacionalidad española. Ahora bien, los 46,6 millones de españoles que viven en territorio español son en realidad población española. ¿Esto qué significa? Que en realidad los 46 millones y pico de españoles no son españoles con nacionalidad, sino que puede haber mucha gente que esté viviendo dentro de nuestro territorio y tenga otras nacionalidades o otras situaciones jurídicas. Por lo tanto, entendemos que población es aquella persona o forma parte de la población aquella persona que está dentro del territorio. Por ejemplo, estos señores ingleses que están viviendo en Benidorm durante todo el año, pues es población española, aunque sean del pueblo británico. El segundo concepto o elemento del Estado importante tener en cuenta es el bien común. El bien común es el conjunto de todos aquellos elementos o factores que se dan en una determinada comunidad. Y ojo que esto es importante y hacen posible la realización personal de cada uno de los individuos que las integran. Quiere decir esto, el bien común no es el interés general, no es lo que toda la gente que formamos parte de ese Estado queremos en mayoría, sino que son bienes comunes aquellas cosas que nosotros de manera individual no podemos lograr y que nos mejoran. Por ejemplo, la paz en un estado o el orden social no es una cosa que dependa de mí. Yo por mucho que quiera que en mi estado haya paz, yo sola no lo puedo lograr. Se entiende que si yo quiero la paz en mi estado, debería buscarla y colaborar con ella en ese bien común y el resto de gente que estamos deberíamos de igual manera colaborar con ello de manera individual para lograr ese bien común general. De tal manera que no es la suma de bienes individuales, no es lo que cada uno independientemente queramos, sino aquellas cosas generales que de entrada no podríamos lograr nosotros mismos y que sí conseguimos cuando trabajamos todo el mundo en esa misma dirección. Se entiende, por lo tanto, que los bienes personales deberían estar dirigidos hacia el bien común, pero es cierto que habría como cierta discusión acerca de hasta qué punto mi bien personal debe quedar relegado a este bien común. El segundo de los elementos sería la soberanía. Con soberanía entendemos el poder supremo o la autoridad que posee una persona o un grupo de personas que tiene el derecho a tomar decisiones en una comunidad. En ese sentido, por ejemplo, entendemos que es jefe de Estado en una monarquía como la nuestra, el rey Felipe, y en una república como la francesa, el jefe de Estado sería, por ejemplo, Macron. Cada uno de los países tienen esa soberanía, como hemos dicho en un principio, dentro de sus fronteras, lo cual es una cuestión que puede ser en ocasiones muy polémica porque
hay determinados casos en los que se considera que esas personas o esos grupos de personas están abusando de esa soberanía y están gobernando en contra de sus propios países. Esto es una cosa que ya hablábamos cuando estábamos hablando de lo de legitimidad. Por ejemplo, el caso de la invasión de Irak, de la guerra de Irak, lo que dijo Bush, que era por entonces el presidente, para justificar la invasión de Irak, era la existencia de armas de destrucción masiva y para liberar al pueblo iraquí de la dictadura de Saddam Hussein. Este sería un caso en el cual no se respeta la cuestión soberana del pueblo en concreto. Es decir, Estados Unidos y el resto de países que colaboraron en esa invasión, lo que no estaban respetando sería la soberanía. Este tema evidentemente tiene muchísima discusión, porque evidentemente si hay un soberano que está oprimiendo a su pueblo, ¿estaría justificada la intervención de otros países para quitar esa soberanía? Bueno, es una pregunta que tendremos que debatir. El siguiente elemento sería el orden jurídico. Con el orden jurídico estamos hablando de todas las leyes que regulan toda la convivencia de todos los ciudadanos de un territorio. En el caso de nuestro país hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una normativa a nivel estatal y luego una normativa a nivel de comunidades autónomas, siendo la Constitución la norma legal básica, ¿vale? A nivel de autonomía, como el documento más importante de las autonomías sería en el Estatuto de Autonomía, aunque a cada uno de los niveles tendríamos una serie de leyes y de decretos. Importante tener en cuenta que esas leyes y esos decretos aparecen publicados diariamente en el Boletín Oficial del Estado. Esto es, aquí aparecen todas estas cuestiones que a nivel diario se van aprobando en España. Eso es el BOE, ¿de acuerdo? A nivel de la comunidad, todo lo que acaba pasando se publica en el BOCAM, ¿vale? A nivel de territorio, estamos hablando del espacio que configura ese estado. Quiere decir, a lo largo de la historia, las fronteras entre países son resultado de esa evolución histórica, es decir, de acuerdos, de guerras, de enfrentamientos o también de matrimonios que unían territorios. De tal manera que, por ejemplo, esto sería todo el territorio español durante el imperio de Felipe II y ahora nuestros límites son los que son. Relacionados con el territorio, tendremos dos conceptos muy importantes, que serían el de patria y el de nación. Con patria estamos hablando de un territorio al que, por ejemplo, yo me sentiría ligado, porque tiene una serie de rasgos en cuanto a su cultura, a su historia, a su tradición. Es decir, que cuando yo hablo de que España es mi patria, estoy identificándome no solo con el territorio físico, sino con la cultura, con la lengua, con la historia, con la tradición que se ha desarrollado ahí. De tal manera que el patriotismo sería ese vínculo que puede ser afectivo o de sangre. Con esto quiero decir que puede ser que tú tengas un vínculo con un país porque sea el país en el que hayas nacido o que porque tú hayas decidido tener esa vinculación afectiva por cualquier cosa de tu vida. De tal manera que una persona muy patriota es una persona que tiene ese vínculo de amor hacia su patria. Insisto sobre todo que en patria está el concepto del territorio, la cuestión física, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un meme que me parecía divertido para poner lo de patria. Ahora, en el concepto de nación estamos hablando o ponemos el acento en el concepto de comunidad. ¿Esto qué significa? Que la nación sería una comunidad que comparte una historia, una tradición, una cultura, una religión, una lengua, una gastronomía y esa comunidad corresponde, o sea, esa nación vive en un determinado territorio, ¿vale? Por ejemplo, por eso pongo la idea aquí, está también muy española de señores tomando el fresco una noche de verano. Esto es que esa comunidad tiene una serie de características que le hacen distinguirse de los demás. Entonces, la idea básica, por ejemplo, de los nacionalismos sería que esa comunidad tiene que tener un territorio determinado que les diferencie
del resto de naciones, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, cuando se habla de que España es un país de naciones, estaríamos diciendo que dentro de nuestro territorio habría distintas comunidades con características distintas. ¿Cuál es el tema? Si cada comunidad debería tener su territorio independiente, que esto es lo que pide el independentismo catalán, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la diferencia entre nación y patria, podríamos hablar de que un patriotismo sería una afirmación de sí mismo, es decir, yo reafirmo esto. Y la nación, o mejor que la nación, el nacionalismo lo que tendería es a afirmarse frente a otros. Acabamos planteando el anarquismo, que es una doctrina política que acaba generando un movimiento social, propuesto por ejemplo con pensadores como Proudhon y Bakunin, donde señalan que el ser humano es bueno por naturaleza y esa bondad por naturaleza seguiría manteniéndose en el caso de formarse una comunidad libre e igualitaria. Como el ser humano es bueno por naturaleza y si forma comunidades seguiría siendo bueno, no hace falta ningún poder o autoridad o jerarquía. Lo que va a negar el anarquismo es cualquier poder establecido. Ellos entienden que el Estado, por lo tanto, es innecesario y además es indeseable. De hecho, hacen un repaso por todas las características o todo lo que ha generado el Estado a lo largo de la historia y para los anarquistas es la fuente de todos los males. Dicho esto, hasta aquí. Un saludo